Hola, soy alumno de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, sede Jaltipan. Mi nombre es Ricardo Baxim Guillén. La maestra a cargo es Ilse Jazmín Ramírez Francisco, licenciada en Psicopedagogía. Pues bien, el tema que yo les vengo a traer hoy habla de lo que es del humanismo, minoría y escepticismo. Esta es la materia de Filosofía del Pensamiento Humanista y actualmente estoy estudiando la licenciatura en Derecho. Pues bien, para comenzar, vamos a definir qué es el humanismo. Pues bien, el humanismo es una corriente intelectual y cultural que rompe con la idea teológica de que Dios es el centro del universo, pasando a serlo al ser humano y sus cualidades y sus valores. Hay que destacar que establecer una conceptualización de humanismo es una tarea muy complicada, debido a que es un término polisémico. En este concepto se puede englobar, según la REA, significados como conocimiento de las letras humanas o el interés por los estudios filológicos y clásicos. Pero su aceptación más relevante es la descrita en primer lugar, ya que en este cambio de paradigma supuso una transformación radical en la forma de pensar, de investigar y de hacer ciencia y de afrontar la vida en general. Debido a la gran trascendencia de pasar de Dios como centro de todo a la naturaleza humana. Bien, pasemos a lo que es el origen del humanismo. El origen del humanismo tiene su origen en el siglo XIV y se extiende hasta el siglo XVI, y lo hizo de la mano del Renacimiento, iniciándose primero en Italia y extendiéndose posteriormente por toda Europa. Por ello, se suele denominar a este corriente como humanismo renacentista. La invención de la imprenta explica su gran expansión por toda Europa, además me- del mecenazgo y las universidades, muchas de las cuales fueron creadas en los siglos XIV y XV. Característica del humanismo. A modo de resumen, las características del humanismo más destacadas son las siguientes. Sustitución del teocentrismo por el antropocentrismo. Las obras y autores clásicos vuelven a tener una gran importancia. Se desarrollan ciencias y áreas de conocimiento como la filosofía, la retórica, la historia y la literatura. Rompe con la Edad Media y sus principios y valores predominantes. En esta línea se salta la Edad Moderna. Se hace más accesible el conocimiento. Durante la Edad Media estaba restringida al clero y a la nobleza. Las anteriores características declaran la importancia del humanismo durante los siglos XIV y XVI. Importancia de las universidades en el humanismo.
La enseñanza universitaria tiene un gran papel en el humanismo, ya que en ellas, donde se realizaba el cambio metodológico de la enseñanza, además, la imprenta facilitó mucho el intercambio y calado de los conocimientos. Durante la Edad Media, la enseñanza se caracterizaba por su metodología escolástica. Se realizaba la lectura de un autor. A raíz de ello, se generaba una serie de dudas y cuestiones y finalmente se debatía en torno a ellas. Este método fue sustituido en el humanismo, adaptándose una metodología más científica basada en la experimentación. Se seguía primando la lectura como base en el aprendizaje, pero posteriormente se interpretaba lo leído y se aplicaba. Además, como se supuso anteriormente, se desarrollaron otras disciplinas como historia, filosofía, filosofía moral y las artes, y se recuperaron a los autores clásicos. También se especializó la enseñanza con las universidades, así hablar de Cambridge y Oxford era hablar de la enseñanza en arte y hablar de Bolonia era referirse a derecho. Pasemos a la definición de minoría. Minoría es la parte menor de las personas que forman un cuerpo, una nación o una comunidad. Quienes componen la minoría, por lo tanto, son numéricamente menos que el grupo de los individuos que forman la mayoría, el grupo mayoritario. Por ejemplo, creo que las personas que no compramos coches contaminantes somos una minoría. No podemos dejar de trabajar porque a una minoría le molesta lo que hacemos. Las personas que repudiaron la visita del escritor constituyen una minoría. A nivel intelectual, tendríamos que establecer que cuando se habla de minoría, se está haciendo referencia a grupos de personas que difieren del resto, de la mayoría, porque cuentan con una serie de características diferentes, tales como pueden ser la raza, la etnia, la religión, la condición sexual o incluso el idioma que tienen. Cuando hablamos de minorías étnicas, podríamos poner como por ejemplo a los gitanos. De la misma manera, hay minorías de tipo religioso, tales como la conformada por los yisadíes. Son kurdos y preislámicos. Viven al norte de Irak y se han convertido en el objetivo de actos desalmados por parte de determinados colectivos yadistas. Actualmente, cada vez que está trabajando por respetar y garantizar los derechos de las minorías. Por eso nos encontramos con importantes legislaciones y normativas al respecto, tales como la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, a la Declaración de las Naciones Unidas respecto a los derechos de las personas partes de las minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas. Minoría es la parte menor de las personas que forman un cuerpo, una nación o una comunidad. Quienes conforman la minoría, por lo tanto, son numéricamente menos que el grupo de los individuos que forman la mayoría o el grupo mayoritario.
Pues bien, así como podemos ver que por lo general los sujetos que forman el grupo minoritario de una comunidad son fácilmente identificables, ya que se diferencian por alguna característica de la mayoría de los integrantes de dicha sociedad. Si en un pueblo de 1000 personas hay 600 personas de cabello color negro, 280 de cabello castaño, 100 personas de cabello rubio y 20 pelirrojas. Los individuos de pelo pelirrojizo serán la mayoría, serán la minoría y sobresaldrán del resto por sus diferencias. A nivel político o electoral, la minoría es el conjunto de votos que resultan contrarios a la opinión de la mayoría. También se trata de la fracción de un cuerpo deliberante que es menor que la parte mayoritaria. En una Cámara de Diputados compuesta por 80 diputados del Partido Azul, 70 diputados del Partido Amarillo y 12 diputados del Partido Blanco, los integrantes de este último bloque serán la minoría. Es importante que el Estado garantice en todo sentido el respeto por los derechos de la minoría. Si no extienden mecanismos legales al respeto, es posible que la minoría imponga su fuerza numérica y menoscabe los derechos del grupo minoritario. Bien, pasemos pues al especismo, que es ejemplos y argumentos. El especismo es la discriminación según la especie. El término nace por analogía a otras formas de discriminación más conocidas, como el sexismo y el racismo. Así como el sexismo consiste en discriminar a alguien en base a su sexo, o el racismo discrimina a las personas según su raza o su etnia, el especismo discrimina por la especie biológica a la que pertenece. Especismo es discriminar por pertenecer a una especie. Discriminar significa dar un trato desigual, generalmente perjudicial, a un individuo o colectivo. En el caso del especismo, se trata a los animales de otras especies sin tener en consideración sus intereses o sus derechos. Toda muestra y toda nuestra relación con el resto de los animales del planeta está basado en el paradigma especista. Consideramos sus necesidades, sus intereses o sus vidas menos importantes que las nuestras. Esta percepción nos hace tratar a los animales no humanos de forma que no aceptaríamos si se tratara de miembros de nuestra propia especie. En la práctica, el especismo se traduce en diversas formas de violencia institucionalizada como explotación, esclavitud, mutilaciones y humillaciones, selección genética y asesinato. La primera definición de especismo que oí sigue siendo para mí la más cruda y fidedigna. El especismo es el punto de vista inmoral y sin principios, según el cual la especie humana tiene todo el derecho a explotar, esclavizar y asesinar a otra especie. Y todo porque creemos que nuestra especie es tan especial, tan superior a las otras, que somos los únicos que cuentan y somos los únicos que importan. Especismo en acción.
hacerlo a cualquier animal lo que nunca harías a otro humano. Pasemos pues al origen del especismo. Tan natural parece la violación de los derechos de los animales que hasta hace unas décadas ni siquiera existía una palabra para referirse a este tipo de discriminación. Fue Richard Ryder quien acuñó término especismo en el año de 1970. Ryder, un activista por los derechos de los animales, lo usó por primera vez en los panfletos que repartían en la Universidad de Oxford para protestar contra la experimentación animal. Uno de los estudiantes que vio el panfleto fue el joven filósofo australiano Peter Singer. Unos años después, en 1975, Singer publicó un libro que sería clave en el movimiento por los derechos de los animales. Se titulaba Liberación Animal. En él desarrolla el concepto de especismo y lo define así: un prejuicio o actitud parcial favorable a los intereses de los miembros de nuestra propia especie y en contra de las otras. Peter Singer. Siguiendo la filosofía utilitarista, Singer sostiene que la capacidad de sentir común a todos los animales, incluidos los humanos, es la base de nuestra igualdad moral. Para ello, cita a Bentham, filósofo británico que escribió hace más de 200 años. La pregunta no es, ¿pueden razonar? Ni pueden hablar, sino, ¿pueden sufrir? ¿Por qué se negaría la ley a proteger a cualquier ser sensible? Jeremy Bentham. Pues bien, pasemos a lo que es, ¿qué es la perspectiva de género y por qué es importante? Aunque la igualdad de género está protegida por diversos tratados e instrumentos internacionales, siguen existiendo importantes desigualdades entre hombres y mujeres. Con frecuencia las niñas y las mujeres sufren discriminación en la salud, la educación y la representación política o en el mercado laboral, y esa discriminación tiene efectos negativos en su vida. En este país queremos algo diferente, hablar de la perspectiva de género, de su importancia y de cómo aplicarla a un proyecto. El trato a los animales no humanos, una consideración moral. Desde la filosofía en particular y desde la sociedad en general, debe llevarse a cabo una reflexión profunda sobre los valores que rigen nuestra forma de ser, pensar y sentir, para desenmascarar aquellos provenientes de una ideología dominante e interesante que se imponen sobre aquellas que no son. Construidos desde la reflexión y el sentir, en consecuencia, algunos filósofos y filósofas consideran que cualquier ética actual debe replantearse la relación que los seres humanos establecemos con el resto de animales y el lugar que ocupamos unos y otros en el mundo. Pasemos pues al último tema. ¿El ser humano, dueño de la naturaleza?
Para el limitado ser humano es difícil entender y captar que imperceptiblemente para nosotros los animales están en comunicación con el poderoso, o sea, el universal, Dios, el creador del ser. Es decir, ellos lo poseen todo y a diferencia de nosotros no esperamos nada. Por el contrario, en tanto los seres humanos esperamos algo para nosotros, en tanto queremos lo mejor para nosotros, no tendremos acceso a la unidad universal. Tampoco tendremos acceso a nuestras criaturas hermanas ni a la naturaleza, ni siquiera a la piedra que está al borde del camino o bajo de nosotros. Pues bien, hemos concluido hasta aquí nuestro tema. Espero que haya sido de su agrado. De mi parte ha sido todo. Muchas gracias por prestarme atención.